de las variables farmacocinéticas y la dosificación que corresponde a estas variables. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Entonces, comenzamos con nuestros objetivos educacionales. Como habrán visto en el curso de todo este tiempo que hemos realizado nuestras clases, nosotros nos referimos siempre a los conceptos. No es una forma de llevar adelante un texto, sino simplemente de conceptualizar algunos elementos que nos permitan a nosotros entender, y cuando uno ha entendido un concepto, le es muy fácil el hecho de aprenderlo para futuro. Hablamos ahora, por lo tanto, de la biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la cantidad de fármaco que entra a nuestro organismo inalterado. Y este fármaco que está inalterado ya dentro de nuestro organismo, que al ser libre y estar disponible, y al estar disponible tiene la posibilidad de ocupar un receptor. Y de esta manera es la única manera que se produzca una acción farmacológica, ya que si el fármaco está unido a otras cosas y no está disponible, no hay forma de que actúe. Entonces, el fármaco disponible se une al receptor, ocupa el receptor y produce la acción farmacológica sobre una célula, un conjunto de células o una estructura completa dentro de nuestro organismo, como puede ser el llamado órgano blanco o el lugar específico donde va a ir, que es la diana. Por lo general, existe relación entre la biodisponibilidad, pero también el grado de absorción. Si se absorbe muy poquito, va a estar muy poquito biodisponible, pero si se absorbe en cantidades que son las adecuadas de acuerdo a la dosis, en ese momento nosotros tenemos una posibilidad de una acción farmacológica completa. Por lo tanto, el grado de absorción sí tiene relación directa con la biodisponibilidad. La consideración, perdón, la concentración del fármaco que no está unido a ningún otro lugar, no está pegado, no está relacionado con algún otro lugar en la circulación, es la parte más importante, porque a esta cantidad de fármaco no unido, que no está en relación con otros elementos, a este momento le llamamos que el fármaco está no unido y está biodisponible. La concentración del fármaco en el sitio de acción, porque no necesariamente un fármaco está ubicado en todo nuestro organismo, tiene predilección, tiene especial posición en el organismo. Si el problema va a ser cardíaco, probablemente va a estar más cerca de las células cardíacas. Si queremos actuar a nivel de los microorganismos, va a estar en relación con los microorganismos y probablemente esta relación sea mayor a nivel sanguíneo. Por lo tanto, el lugar donde se va a concentrar el fármaco está relacionado con la biodisponibilidad. Y obviamente, a mayor biodisponibilidad, mayor intensidad de respuesta farmacológica, que eso es lo que queremos lograr para hacer la parte terapéutica, para hacer lo que corresponde al manejo de un usuario o paciente. También es importante, ya que estamos viendo que la biodisponibilidad tiene que ver con la concentración, por lo tanto, el volumen de distribución será una parte fundamental para que pueda actuar el fármaco adecuadamente.
Entonces, el volumen de distribución es la relación entre la cantidad del fármaco que hay en el organismo y esta cantidad del fármaco tiene que ver con la cantidad del agua corporal y por lo tanto la concentración en esa agua corporal y la mayor cantidad de nuestra agua corporal para el fármaco que actúe está a nivel de nuestra sangre o en general a nivel del plasma sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos el fármaco en el plasma sanguíneo, puede este fármaco distribuirse y ese volumen de distribución es el que nosotros utilizamos para poder realizar este mecanismo. Los fármacos con volúmenes de distribución altos, quiere decir, tienen gran concentración a nivel de la parte sanguínea, se concentran mejor también por la distribución en el tejido extravascular. Cuando se concentra en el tejido extravascular, lo que sucede es que también hay en el tejido vascular y también existe en el tejido extravascular. Pero lamentablemente esta cantidad en ambos lugares no es la misma por la predilección, por la afinidad que tiene el fármaco por algunos lugares o células o estructuras de nuestro organismo, mayor afinidad, mayor concentración. Y por esta manera podemos demostrar que esto no es homogéneo. En la punta de nuestro dedo gordo de nuestro pie no hay la misma cantidad de fármaco, por ejemplo, que a nivel de nuestros riñones o a nivel de nuestro hígado o a nivel de la articulación, si hemos colocado el fármaco de forma diferente en forma intraarticular. Para poder entender, por lo tanto, el concepto, tenemos que también ver qué cantidades tenemos a nivel de líquido corporal y por lo tanto existen diferentes compartimientos. La cantidad de líquido corporal en los compartimientos que hay que tomar en cuenta se lo hace generalmente en un adulto normal con un peso aproximado de 70 kilogramos. Generalmente se habla de la edad ya adulto, 21 años, y son, primero, el volumen sanguíneo, que son de 5.5 litros. El volumen plasmático, ya que además existen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y existen algunas otras estructuras dentro de nuestra sangre, de la cantidad de 5.5 litros, el volumen plasmático se reduce a 3 litros. Pero el volumen de líquido extracelular es de 12 litros y el volumen completo, todo nuestro cuerpo, tiene alrededor de 42 litros. Quiere decir que si tenemos en un adulto normal 70 kilogramos, en esos 70 kilogramos hay 42 litros en el peso, lo que quiere decir una cantidad enorme. En otras palabras, se dice fisiológicamente que somos más contenido de agua que de materia. Expresará, dice, qué variables alteran el volumen de la distribución de los fármacos. Y está muy claro que las variables tienen que ver con nuestro propio organismo. Sin embargo, los volúmenes de distribución de un fármaco no representan el volumen real del fármaco, porque este volumen puede cambiar y cambia por las variables que existen, como por ejemplo la edad. Un recién nacido tiene una relación del volumen corporal diferente a la que tiene un niño, al que tiene un joven, a lo que tiene un adulto y lo que tiene un adulto mayor. Por lo tanto, la edad sí se relaciona. Y generalmente el peso del individuo con el que sacamos la relación tiene que ver con la grasa corporal
Y en el lugar que es la grasa corporal, obviamente no existen grandes cantidades de volúmenes de agua o de líquido corporal. El sexo, por el mismo motivo, el sexo tiene que ver con la dificultad que se tiene de llegar a ciertos lugares, como por ejemplo el tejido celular subcutáneo. La mujer, para tener las características fisonómicas de una mujer, también tiene la opción de, condicionadas genéticamente, de distribuir su grasa corporal, su cantidad de grasa corporal. Por lo tanto, el sexo sí influye en las variables del volumen de distribución. Las enfermedades, hay enfermedades que te deshidratan, por ejemplo, una diarrea. Hay enfermedades que al revés te mantienen demasiado líquido en el organismo, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Todos los procesos que tienen que ver con la dificultad en la disociación de la parte iónica de nuestro organismo, y porque existe un daño en ese órgano o un daño en alguna estructura de nuestro cuerpo, el pKa es una estructura que al ser modificada, como también el pH al ser modificada, por ejemplo, en nuestros riñones, por el tipo de alimentación, va a modificar también el volumen de distribución. La afinidad por las proteínas plasmáticas o por también las afinidades tisulares va a modificar la posibilidad del volumen de distribución. Y a lo que se llama el cociente de separación de los tejidos grasos. O sea, si el fármaco es muy afín hacia los tejidos grasos, hay fármacos que ingresan al organismo, llegan al lugar de acción y luego del lugar de acción, sobre todo los anestésicos, van y se colocan a nivel del tejido graso. Ahí se concentran y es muy difícil poder manejar farmacológicamente, terapéuticamente a un paciente, porque que se salga de un lugar que no tiene circulación es uno de los conflictos más importantes que nosotros tenemos. ¿Qué factores influyen sobre los factores del proceso de depuración? Hasta antes hemos visto la acción. Ahora vemos el tema de la depuración y recuerden ustedes que el concepto de depuración es el concepto de modificar metabólicamente, biotransformar. En cierto momento hemos dicho que son sinónimos. El fármaco y hacerlo el fármaco activo a no activo, cambiarle su polaridad, cambiarle su estructura química. Y al haberse cambiado su estructura química, se modifica la velocidad de eliminación. Por lo tanto, lo que entra y lo que sale a un órgano cambia y es directamente proporcional a la concentración del fármaco en la sangre arterial, porque es la cantidad del fármaco que le va a ingresar al órgano a través de su actividad arterial. Esa es la forma directa. Claro que después de eso se sale el fármaco biotransformado, se sale el fármaco y se depura a través o se excreta a través del sistema venoso o de los sistemas de excreción, como por ejemplo el sistema glomerular a nivel del riñón. ¿Qué factores ahora influyen sobre la depuración? Ya hemos visto sobre el volumen de distribución. ¿Qué factores influyen sobre la depuración? Primero, está dada por la velocidad con que ingresa un fármaco a la circulación. Si lo colocamos por vía subcutánea, casi no ingresa. Si lo colocamos intravenosamente, está inmediatamente dentro de nuestro organismo. Y en general, esta
el ingreso a la circulación está igual al proceso de depuración. La cantidad que está ingresando a nuestro organismo no es que se queda a esperar, sino inmediatamente todo el proceso de biotransformación de nuestro organismo le está produciendo una igual depuración. Cuando está ingresando tiene una velocidad de depuración y esta depuración tiene que igualar más o menos a lo que corresponde al proceso de ingreso, de absorción. Porque cuando la velocidad de dosificación, cuando la velocidad que yo le coloco es mayor a la velocidad con la que sale, en ese momento esta sustancia se queda en mi organismo, se acumula, se satura y por lo tanto existe una mayor probabilidad de toxicidad. La mayoría de las vías de eliminación, lamentablemente, pueden saturarse y este es el mecanismo más frecuente de toxicidad y de producirle daño al paciente como la muerte. Es que la dosis que hemos utilizado, el ingreso del fármaco es mayor a la capacidad que tiene el organismo de esa persona de poderlo biotransformar, de poderlo depurar. Quiere decir que no tenga acción farmacológica. ¿Cuáles son las vías de excreción? Hemos dicho que aunque están dentro del mismo proceso, depuración, excreción, eliminación, fin de acción, no necesariamente son sinónimos. Tienen sus particularidades, por eso tienen sus nombres adecuados para la particularidad que tiene, aunque pueden estar relacionados, aunque pueden estar siendo parte de un mismo proceso, sin embargo, no son exactamente lo mismo. Las vías de excreción en general son las llamadas vías mayores. El órgano más importante es el renal, el riñón. El otro órgano de depuración importante y también al depurarse se excreta a través de la bilis y se lo puede encontrar a su metabolito en el tubo gastrointestinal, es la hepática, por perspiración habíamos dicho la pulmonar y la intestinal por la salida del órgano, la eliminación de nuestro organismo a través de nuestras heces. Las vías menores, la vía mamaria, que ya habíamos dicho que hay que tener cuidado, que tiene que ver con el problema de intoxicar al niño, la vía salival y la vía de sudoración. Todas estas vías se consideran vías menores y mayores, la renal, hepática, pulmonar e intestinal. ¿Cuál es el concepto de semivida? Que está totalmente relacionada con el ingreso y la salida, también llamada vida media del fármaco, y que tiene una fórmula específica para poderla calcular. La vida media es el tiempo que transcurre desde que un fármaco se ha distribuido, se ha colocado, es parte del volumen de distribución, hasta que ha perdido el 50% de su concentración estable medida en la sangre. Es decir, debido a los mecanismos de depuración, disminuya de nuestra concentración en la sangre y en el organismo, el total de nuestro cuerpo, en el 50%. Cuando ha caído al 50%, hablamos ese tiempo que ha transcurrido entre que le hemos colocado y se ha salido, se ha depurado, no actúa, ese tiempo le llamamos de vida media o semivida. La presencia del fármaco en el cuerpo depende, por lo tanto, del volumen de distribución. Si un paciente está muy poco hidratado, si un paciente está muy sobrehidratado, obviamente estas vidas medias serán diferentes. Y por lo tanto también
influirá sobre el volumen de distribución, la velocidad de aclaramiento o la fuerza que tiene la depuración. ¿Cómo se calcula? Se calcula T media, significa T tiempo medio, en otras palabras, vida media, semivida, es igual a 0.7 de la velocidad de distribución sobre la velocidad de depuración. O sea, la cantidad que se ha depurado más la velocidad nos permiten a nosotros hacer esta fórmula de cálculo y representa el 0.7. Pero también tenemos que entender el concepto de porcentaje de extracción, que no es lo mismo que el porcentaje de distribución o el porcentaje de depuración. ¿Cuál es el porcentaje de extracción? Es la cantidad porcentual que un fármaco del que se ha removido de la sangre, es la cantidad en porcentaje que se ha salido de la sangre a través del paso que tiene y que se queda en cada uno de los órganos que recibe el fármaco. Llega al riñón y ya empieza el proceso de extracción. Ya empieza a depurarse a través del sistema renal y empieza a salirse a través de la orina. Llega al hígado y empieza a través del proceso del primer paso a depurarse y se sale a través de nuestras heces. Por lo tanto, la cantidad, el porcentaje de fármaco que se sale y que ya no actúa a esto o que es removido, en otras palabras, de la sangre, se le llama porcentaje de extracción. Y ahora, ¿cómo influyen las enfermedades en estos procesos farmacocinéticos? Las enfermedades pueden modificar cualquier variable farmacocinética en el organismo. Cualquiera de las variables farmacocinéticas son afectadas por las enfermedades y por lo tanto es muy importante tomar en cuenta la influencia de una enfermedad sobre su farmacocinética. Si un individuo está con diarrea, tienes que cuidar un poco si está recibiendo fármacos por diferentes motivos. Por ejemplo, uno de los cómicos que existe respecto a esto es cuando nace un niño y nace con la tabletita anticonceptiva de su madre en su mano. Claro, esto no puede ser, es una obviedad, pero si hacemos parangón, lo que quiere decir que hoy día vivo, existo, porque mi madre que tomaba el anticonceptivo estuvo con diarrea, tuvo una enfermedad X y el medicamento anticonceptivo que tomaba no hizo su acción farmacológica, no tuvo su efecto farmacológico y aquí estoy yo presente, en su mano la tabletita. Obviamente no es la realidad, pero es una muy buena ejemplificación de las variables farmacocinéticas modificadas por las enfermedades. Cuando hay la modificación de una variable farmacocinética por una enfermedad, hay que tener muy en cuenta la dosificación que se le debe hacer al paciente o al usuario. Pero también la dosificación no solo puede ser de producir problema, pero también el problema no es porque falte, sino también porque se acumule. Ambos problemas, que falte o se acumule o se sature, nos producen conflictos en el manejo de los fármacos. Por lo tanto, se estarán dando cuenta por qué la farmacología es muy difícil, por qué la farmacología en cualquier parte del mundo hace que el individuo que no sabe manejar el fármaco puede producir más daño, hasta la muerte, asesinar a un paciente porque no sabes manejar correctamente el fármaco. Por estos temas llamados farmacocinéticos. Y como veremos en farmacodinamia, todavía se vuelve el tema mucho más conflictivo. Siempre que se repite una dosis de un fármaco, esto se acumula. Esto significa que el intervalo entre la dosificación
y el momento en que se está saliendo el fármaco y debe necesitarse una nueva dosificación. Por eso es que el fármaco se da cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada una semana, cada 2 días. Es porque se va a acumular ese fármaco. Este tiempo en que pasa del momento de una dosis a la otra dosis, se dice que es menor a 4 vidas medias. Tienes que calcular 4 vidas medias. Por eso es importante la fórmula y el conocimiento de la vida media, y la acumulación, si supera las 4 vidas medias, la acumulación será detectable. La acumulación es inversamente proporcional a la fracción de la dosis que se pierde en cada intervalo de la dosificación. Este es el concepto de lo que se llama rata de eliminación. Quiere decir que es fundamental, que es muy importante el tomar el fármaco, y eso es que debes explicarle al paciente, las veces que tienen que pasar, el tiempo que tiene que pasar, y obviamente en muchos casos también es el problema de que está durmiendo. Por lo menos 8 horas al día está durmiendo. Si esto sucede, quiere decir que mientras duerme va a ser difícil que se esté medicando. Todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta para saber cuándo vamos a comenzar un fármaco, sobre todo cuando se trata de los llamados antimicrobianos, porque si no se cumple con este precepto, la resistencia de los microorganismos puede aumentar y por lo tanto quedar nosotros perjudicados y en realidad la comunidad perjudicada por el problema de resistencia. ¿Qué determinan estos procesos farmacocinéticos y qué determinan? Determinan en generalmente con qué rapidez y a qué concentración y durante cuánto tiempo permanecerá el fármaco en el órgano blanco y produciendo su acción farmacológica. Perdón. ¿Qué está expresando esto? Que sí es importante tomar en cuenta los procesos farmacocinéticos para introducir, para ver qué enfermedad tiene el paciente y cuánto nos está influyendo en la farmacocinética de los fármacos o medicamentos que hemos introducido. De esta manera, nosotros podemos ser realmente eficientes cuando hacemos el tratamiento de un paciente. Porque si le damos en exceso, estamos produciendo toxicidad, estamos produciendo elevación de costo, y cuando le damos menos, estamos creyendo que lo estamos tratando y sin embargo no está actuando como debe actuar, porque la dosis, la cantidad de medicamento es directamente proporcional a la acción. Estos conceptos de dosis tienen diferentes formas de ver, y aquí está claro que el concepto es importante. Y aunque hablamos de la misma palabra dosis, el añadidito que le colocamos es fundamental para entender lo que estamos queriendo decir. Dosis en general, la palabra dosis es la cantidad de fármaco que introducimos a un organismo con el objeto de producir un efecto farmacológico. Concepto de dosis, cantidad de fármaco, efecto farmacológico. Ahora sí hablamos de dosis estándar. ¿Cuál es la dosis estándar? Es la cantidad del fármaco que está determinada mediante pruebas realizadas en voluntarios sanos, 21 años, en general el peso de 21 años y 70 kilogramos, para conocer la capacidad promedio que tienen estos individuos para absorber y disminuir y eliminar el fármaco. Ellos hacen esto, las casas comerciales, los fabricantes hacen este estudio en estas personas y determinan que la dosis estándar para este fármaco es de
tantos miligramos, 500 miligramos, 3 veces al día. 2 gramos una vez al día y así sucesivamente. Cada fármaco sale con la dosis estándar y esa dosis estándar en general hace efecto en el 80% de la población. Para algunos es el 10% menor y para otros el 10% demasiado grande. Y también tiene que ver con la parte del sexo. ¿A qué se llama dosis de mantenimiento o dosis de sostén? Es a la cantidad de medicamento necesario para mantener el efecto terapéutico. La palabra terapéutico es la palabra clave. ¿Por qué es clave? Porque es hacer el efecto. Si yo tengo un peso, si yo tengo una edad, si yo tengo que acomodar la dosis a esto para mantener el efecto farmacológico. Y si se produce el efecto y existe la acción farmacológica, en ese momento estoy dando una dosis de mantenimiento o de sostén, que no necesariamente es la misma que es la dosis de ataque, o también llamada dosis de carga, quiere decir cuando estoy iniciando el tratamiento. La dosis de carga o de ataque es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto terapéutico, llegando a concentraciones terapéuticas en sangre lo más rápido posible. Yo puedo llegar a concentraciones en un tiempo largo también si le doy la cantidad suficiente para que la depuración sea igual al ingreso. Pero en ese momento el tiempo será mayor. Hay necesidades farmacológicamente hablando cuando el individuo está en malas condiciones, rápidamente debo recuperarlo y por lo tanto debo manejar dosis de carga y de ataque. ¿A qué le llamamos dosis terapéutica? La dosis terapéutica es la cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto farmacológico deseado. Quiero que su corazón, que estaba funcionando muy rápidamente a una frecuencia de 100 por minuto, por lo tanto taquicárdico, baje a una frecuencia normal. En ese caso le estoy dando y de pronto le doy una dosis, no baja. Le doy un poco más, no baja. Le doy un poco más y sí baja. En ese momento, en el momento en que se ha producido, ya sé cuál es la dosis terapéutica, la cantidad necesaria para producir un efecto farmacológico en un individuo cualquiera. Quiere decir, en un individuo determinado, en el sentido de que si este individuo es mujer, entonces es una dosis. Si este individuo es niño, es otra dosis. Si este individuo es obeso, es otra dosis. Por lo tanto, la dosis es algo fundamental de saberla manejar en muy buen nivel para producir un efecto terapéutico correcto. ¿A qué le llamamos dosis sin efecto? Es la dosis máxima a la cual no se observa efecto tóxico. ¿Hasta cuánto de dosis le doy? Y no aparecen los efectos tóxicos en un individuo determinado. Será diferente otra vez en Perico de los Palotes y en Doña Juana de Arco. Totalmente diferente porque cada uno de ellos reacciona farmacocinéticamente diferente. Dosis tóxica es la cantidad de fármaco necesaria para producir un efecto tóxico. Sencillo, esta dosis es tóxica. Si yo le doy a un fármaco, a un paciente, un fármaco a 500 miligramos y vemos efecto tóxico, esa es la dosis tóxica. También la dosis tóxica, obviamente, está dada por la fórmula de la vida media, porque si yo le doy y tiene más de 4 veces la vida media, en ese momento seguro que voy a dar una dosis tóxica.
Ahora sí, la dosis letal mínima es la cantidad de fármaco necesaria para producir como efecto la muerte. Y obviamente no se experimenta en seres humanos. La dosis letal mínima se la experimenta en animales. Y el momento en que se muere el primer animal, esa dosis se la cataloga como dosis letal mínima. ¿Cuál es la dosis usual? Como verán, dosis estándar tiene su concepto, pero dosis usual es la dosis, la cantidad de fármaco necesaria para producir el efecto farmacológico en el 80% de la población. Y es aconsejada, como decíamos antes, por la empresa farmacológica que la produce. Ella te dice cuánto es la dosis estándar, ha estudiado, ha hecho ciencia con un grupo de poblaciones diferentes, varones, personas, mujeres, con características A, B y Z, en general que tengan más o menos el mismo peso, que tengan la misma edad y que no tengan enfermedades. Y nos aconsejan en base a eso la dosis usual. Dice que hay una dosis que tiene que tenerse que ver de acuerdo al peso. Ya hemos dicho que si cambia en el obeso o el individuo exageradamente flaco, obviamente su volumen de distribución en ese individuo exageradamente flaco será infinitamente mayor a si ese tiene 300 kilos. Por eso podemos utilizar la dosis de acuerdo al peso. Y la dosis de acuerdo al peso se calcula de acuerdo al paciente en dosis es igual al peso que tiene el paciente en kilogramos sobre 70 kilogramos por la dosis usual. Entonces, obviamente, el peso nos influye sobre la dosis. Y en este caso, tomamos la dosis usual, está dada en un paciente de 70 kilogramos. Pero si el paciente, por ejemplo, pesa 140, está pesando el doble. Quiere decir que tengo que darle algo más de la dosis usual porque está pesando el doble. Ese cociente que sale de dividir el peso del paciente sobre los 70 kilogramos por la dosis, eso es lo que nos permite determinar la dosis de acuerdo al peso. De acuerdo a la edad es cuando se calcula de acuerdo a la edad del paciente. En general utilizamos esta dosis de acuerdo a la edad principalmente en pacientes menores, quiere decir, no es que sea más chiquitito o más grandecito, sino que tiene que ver con la edad del paciente. La edad del paciente dividido entre 20, que se calcula los años de la dosis usual, y se tiene para los jóvenes más o menos la dosis. En el caso de los niños que son pequeños y tienen meses de vida, calculamos la edad del niño en meses, la que tiene 5 meses, 10 meses, y la dividimos entre 120 meses que se calcula para los niños la dosis usual y sale por lo tanto el cociente, la cantidad de dosis que le debo dar a un niño en meses, a un paciente joven en su edad y a un adulto en su peso, como en el caso anterior. ¿Cómo se diferencian los conceptos de dosis? También se diferencian de acuerdo a la superficie corporal. A veces no es fácil dar, sobre todo estamos hablando, estos temas es para la terapia intensiva, donde quiere decir que tenemos que ser muy exactos con lo que estamos haciendo, porque cada paciente, imagínense lo que significa ingresar a la terapia intensiva. Está descontrolado todos sus procesos. Las fallas pueden ser multiorgánicas y por lo tanto lo que depuraba el hígado ya no depura, lo que excretaba el riñón ya no excreta y así sucesivamente. Por lo tanto, tenemos que calcular la dosis muy precisamente. En ese caso, también utilizamos de la superficie corporal.
Esta se calcula, la dosis es igual a la superficie corporal del paciente. Se calcula que la superficie corporal de un paciente normal es de 1.3 metros cuadrados. Se lo multiplica por la dosis usual y este acto matemático nos da a nosotros la dosis más cercana posible. Sin embargo, obviamente es un tema bastante difícil el poder hacer cálculos de la superficie corporal de un paciente, aunque existen, sobre todo, digo, para la terapia intensiva, fórmulas y metodologías especiales. Cuando hablamos del sexo, hablamos de que simplemente si le vas a dar un fármaco a una mujer, ahora, claro que la mujer tendrá que tener una contextura más o menos normal, porque si la mujer es obesa, ya no tienes que darle de acuerdo al peso de la mujer solamente, sino también tienes que darle de acuerdo a las características de su sexo. En general, el sexo femenino recibe el 75% de la dosis usual que recibe el varón. En la realidad, muy pocas veces he visto que se hagan los cálculos en sí para medicar a una mujer, pero sí se lo debería hacer. Para eso tenemos la computadora, para eso tenemos el celular, para eso tenemos la calculadora. Dosis mínima es la cantidad mínima necesaria para producir el efecto farmacológico. ¿Y qué quiere decir el efecto? Haber encontrado que si ese paciente ha disminuido su frecuencia cardíaca, en ese momento está el efecto. Estaba orinando, por poner un ejemplo, 5 veces al día, 10 veces al día, le doy el fármaco y disminuye. Esa es la dosis a la cual, si aparece el efecto, a esa dosis quiere decir que es la mínima necesaria para que se produzca el efecto farmacológico. En general, estas dosis mínimas también tienen cierta relación con la dosis de mantenimiento. ¿Para qué le voy a dar de más el fármaco si con esta dosis, que va a ser la mínima, se va a mantener su efecto farmacológico? La dosis máxima, por el contrario, esta es la que produce el efecto farmacológico, pero sin que aparezcan efectos tóxicos. El momento en que aparezcan efectos tóxicos y afecte a una población en el 50%, en ese momento estoy hablando de dosis, en este caso, tóxica media. Ya la vamos a ver a continuación. ¿Qué es dosis simple? Es la cantidad de medicamento administrada a una dosis única, produciendo el efecto farmacológico deseado. Quiere decir, le doy una sola vez, qué sé yo, por ejemplo, le doy un antidiarreico. No se debe dar, ya vamos a discutir seguramente en los temas, no se debe tratar con fármacos las diarreas en general. Pero bueno, si tiene el paciente diarrea y está viajando, imagínense que pase todo el tiempo del viaje en el asiento, en su trono, en el baño de un avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente le tenemos que dar a este paciente varias dosis. Le damos una dosis y se le corta la diarrea. De hecho, hay sustancias que hacen eso. En ese momento estoy hablando de que en general para el tratamiento de esa problemática con una dosis única basta. En ese momento quiere decir que esa dosis no se debe repetir. ¿A qué se le llama dosis continua? Es la administración de un medicamento a través de infusión, quiere decir venoclisis, de manera que va ingresando en forma continua al organismo y manteniendo el efecto terapéutico. En general, ¿por qué se hospitaliza un paciente? Porque va a necesitar administrarse a través de venoclisis, que no se lo puede hacer en la casa, sino en un lugar de especialización, un lugar de hospitalización, de técnicas que tienen que manejarse, de control especial, y por eso cuando hablamos de dosis continua es generalmente en estructuras hospitalarias.
¿A qué le llamamos dosis intermitente? Es la administración del medicamento a través de fracciones de dosis que va ingresando en forma intermitente al organismo para mantener el efecto terapéutico. Por ejemplo, aquel que tiene un problema de tiroides, le han sacado la tiroides y tiene un problema de hipotiroidismo, entonces para mantener su efecto tiene que tomar cada día tantito de el fármaco para que se mantenga su efecto terapéutico, una dosis intermitente. También el que recibe insulina, de acuerdo a lo que necesita, tiene que tomar. No es que le dan un fármaco y indefinidamente va a mantenerse la misma dosis. No. La insulina va a necesitar en tantas unidades, en tantos miligramos, va a necesitar en el momento que ha comido, en el momento que está haciendo ejercicio. Cada uno de los fármacos tiene en el manejo del paciente características especiales. Por eso hablamos de terapéutica. Y la llamada sobredosis es la colocación de un medicamento a dosis grandes, mayores. En muchas veces tenemos que salvar al paciente, hacer medidas heroicas, y lo que para ese mismo paciente en cierto momento esa dosis era tóxica, pero en el caso necesario, esa dosis de sobredosis será la necesaria. Esa es una parte del concepto de sobredosis. Pero aquel que se inyecta, por ejemplo, un drogadicto, y se inyecta una X cantidad, en ese momento puede producir acciones accidentales o intencionales y generalmente es la causa del envenenamiento. ¿Con qué te envenenas? Con generalmente sobredosis. En vez de tomar una sola pastillita de diazepam para estar más tranquilito, agarras el frasco y las 50 pastillas te las tomas. Aunque se sabe que ni así te va a matar, y se conoce que esa es la forma que cree la población que se puede morir más fácilmente. Lo único que hace es asustar a la familia, hacer gastar su economía, hacer su intento de suicidio, y el resultado es que al final va a seguir viviendo, y cuando te vayas a matar, hazlo de alguna forma en que te mueras y no te quedes con lesiones que te vas a recordar toda tu vida. Muy bien, en este momento lo que hemos hecho es terminar el tema de farmacocinética, que le llamamos 4 variables farmacocinética, y hemos visto todas las formas de dosificación. Bien, pasamos ahora a algo que en la primera clase, en la realidad, teníamos que trabajar y no se pudo realizar. Ya mis estudiantes de práctica ya van volviéndose expertos en lo que es el manejo de un mapa conceptual, y para que su experticia la logren más rápidamente, lo que nosotros hemos hecho es este mapita que alguna vez resulta de que cuando estábamos en el Parlamento apareció una discusión sobre si debíamos utilizar en la ley del medicamento la palabra medicamento, la palabra fármaco, la palabra droga, y se volvió difícil. Y claro, me pidieron que haga la explicación correspondiente como el profesor de farmacología. Y se me ocurrió que, ¿qué sabe un parlamentario de fármacos? De hecho, éramos en ese momento diputada y presidenta de diputados, Gabriela Montaño, y yo, los dos únicos médicos que existían en todo el Parlamento. Y sí, con pena lo decimos, por si acaso, porque después ella sale, se vuelve ministra, y yo soy el único médico en la pandemia, el único médico que quedó en el Parlamento. Y en otras épocas, el 33% de los parlamentarios eran médicos. No sé si decir eso es bueno o eso es malo, pero creo que es importante que vayamos teniendo una concepción de lo que piensa la población de nosotros los médicos. También se expresa
en cuanto nos quieren, entre comillas. Para eso les expliqué a través de este procedimiento que es un mapa conceptual. Y dice, conceptos de presentación farmacológica. El medicamento es la presentación de una sustancia o preparado de uno o varios componentes farmacológicos que contienen productos naturales, fármacos o drogas presentados en forma de sólidos, pastillas, tabletas, comprimidos, cápsulas, semisólidos, cremas, pomadas, supositorios, jarabes, líquidos, jarabes, suspensiones, inyecciones, sueros, vacunas, gases anestésicos, oxígenos, óxido nitroso, y que se administran con fines profilácticos, terapéuticos y diagnósticos. A esto se le llama medicamento. ¿A qué se le llama droga? Es una sustancia farmacológica que produce efectos sobre el sistema nervioso central. El efecto más importante le es placentero al individuo, pero lamentablemente este efecto produce tolerancia. Quiere decir, necesitas cada día más dosis y al necesitar cada día más dosis es objeto de abuso. Y si peor, cada día es más dosis y le quitas ese fármaco, se produce dependencia y con todo el problema de lo que se llama que el individuo tiene el rebote, quiere decir que necesita fármaco y si le quitas el individuo se muere porque no le estás dando el fármaco. El individuo está dependiente del fármaco, la droga que recibe. Le pasa a los alcohólicos. Pero fármaco en la realidad es una sustancia específica que tiene un nombre químico, genérico y comercial. Es una sustancia de origen natural, semisintético y sintético y que puede ser natural, vegetal, mineral o animal. Cuando hablamos de que es un fármaco, es que interacciona con el organismo vivo. Y este modifica las funciones celulares produciendo respuestas farmacológicas que pueden ser experimentales, profilácticas, diagnósticas, terapéuticas o también estas respuestas farmacológicas pueden ser tóxicas. A la vez, ¿en qué forma van a actuar? En forma específica o inespecífica. Es específica cuando se unen a un órgano blanco, a un blanco farmacológico. A estos les llamamos receptores, proteínas transportadoras, canales iónicos, enzimas y otras denominaciones que existen para los llamados blancos farmacológicos. Y son específicas cuando inespecíficas cuando modifican los procesos fisiológicos. Un proceso fisiológico es una acción general. Grande fue mi sorpresa que aquellos que estaban sentados en el Parlamento, en nuestra comisión, cuando presidía la Comisión de Salud, habían entendido perfectamente lo que era la diferencia conceptual de un medicamento, de una droga y de un fármaco. Y entonces quedamos en que se debería llamar ley del medicamento, porque un fármaco está dentro de un medicamento. Una droga puede ser droga, pero a la vez es medicamento. La cosa es que le produzca. Todas las drogas que funcionan sobre el sistema nervioso central, en general, van a ser drogas, porque van a ser posibles de ser utilizadas por los drogadictos. Eso se llaman drogas. Y por eso se decidió que no se llamara la ley del fármaco, sino la ley del medicamento, porque también tiene que ver en sus actos de producción y demás, como ha sido visto en las diferentes fases que pasa un medicamento o un fármaco para ser estudiado por nosotros. Bien, supongo que esto ha quedado claro. Y por último, podríamos analizar un otro temita.
Nos está pasando exactamente lo mismo que la anterior vez. Lamentablemente, por algún problema de compatibilidad, no se puede mostrar el mapa conceptual que resume. Voy a hacer una cuestión nueva a ver si resulta, ya que tenemos el tiempo suficiente. Me disculpan, me esperan un momentito y voy a hacer algo que es salirme de... Voy a... No hay forma ni siquiera de salirse. A ver si nos muestra de esta forma el CIMAP. Tampoco. Voy a inutilizar cada uno de estos. Y vamos a ver si compartiendo nuevamente este va a resultar. Lo pueden ver, ¿no? Ahora. Sí, doctor. Bien. Entonces, verán que técnicamente en lo que es informática podemos lograr algún resultado cuando no se tiene la posibilidad directa de hacerlo. Bien, comenzamos nuestra última parte y en general lo que voy a hacer en este momento es una rutina dentro de mis clases. Quiere decir, al terminar un capítulo hacemos un resumen del tema y al hacer el resumen del tema estamos reverberando en el proceso educativo del estudiante. La farmacocinética es un proceso racional. Quiere decir, todo está pensado, todo está estudiado, todo está visto científicamente, aunque hasta el momento no hemos llegado a saber todo sobre los fármacos y su farmacocinética de todos los fármacos. Pero sí sabemos que actúan, sí sabemos que tratan enfermedades, por lo tanto, podemos hacer terapéutica. Este proceso racional determina la farmacodinámica y a la vez está intensamente, íntimamente relacionado con la farmacocinética. Por su lado, ahora si vemos solo la farmacocinética, encontramos que existen tres procesos en la farmacocinética: el de absorción, el de distribución y el de eliminación. Interesantemente, el proceso de absorción y el proceso de eliminación son casi exactamente iguales en los procesos llamados bioquímicos internos, biológicos nuestros. Para entrar tiene que pasar membranas y para salir tiene que pasar las mismas membranas. Por lo tanto, la absorción y la eliminación se producen a través de casi los mismos procesos de biotransformación.
estos procesos de biotransformación están influidos por factores de fijación a las proteínas, de diferencias individuales y de la vía de ingreso. Esto lo acabamos de decir hace un momento. Los procesos de diferenciación que son individuales para la biotransformación tienen que ver con factores genéticos, con factores ambientales, con la edad, con el sexo, la dieta. La vía de ingreso, ya hemos dicho, influye. Una cosa es pasar desde la boca hasta nuestro organismo y otra cosa es introducir el fármaco dentro de la vena y que haga su acción farmacológica. ¿Dónde se produce la biotransformación? En el retículo endoplásmico, ya sea este rugoso o liso, que contiene el retículo endoplásmico, contiene el sistema de oxidasas. ¿Y para qué se produce también esto en el sistema del retículo liso? También para producir el elemento del concepto de detoxicación, a la vez que nos actúa para activar un fármaco, a la vez también sirve para detoxicar. Si no habría retículo endoplásmico, todo el día o todo el tiempo estaríamos obviamente intoxicados. Y obviamente nadie estaría vivo, no existiría seres humanos. El sistema de las oxidasas trabaja con substratos y enzimas. Los substratos, el oxígeno molecular y el NADPH. Las enzimas, la citocromo P450, la citocromo P450 oxidasa, estas citocromos lo que hacen es trabajar en el sistema de inducción, activar, o en el sistema de inhibición. Cuando inducen, bloquean la biotransformación y aumentan algunos de la cantidad del fármaco que está circulando. Inducen quiere decir aumentan el efecto de los fármacos, aumenta su cantidad, aumenta la posibilidad de continuar actuando. En otros casos, inhibición es que acelera su metabolismo y por lo tanto, al cambiar su metabolismo, o lo inactiva o disminuye su acción del fármaco que es el inductor. Si trabajan las enzimas. Obviamente, cuando hablamos, les damos la clase con las diapositivas, se entiende el concepto, pero no se entiende la relación, por eso que complementa muy bien el acto del mapa conceptual que tiene el concepto, pero a la vez te está mostrando la relación. Se dice que la biotransformación es de reacción de primera fase y de segunda fase. Cuando hablamos de primera fase, se convierte en un metabolito y este metabolito es más polar. Al ser más polar, el producto se excreta más fácilmente y los procesos por los cuales trabaja la fase 1 es de oxidación, reducción e hidrólisis. Por su parte, en la fase 2, el producto original, que también era el producto aquí, el producto original se vuelve más excretable y esto se realiza por conjugación y síntesis. Y muchas veces de la primera fase pasa directamente el producto a la segunda fase. Por eso se habla de dos fases. La biotransformación limita la acción de los medicamentos. La biotransformación es un conjunto de acciones metabólicas que van a producir un aumento o disminución de la actividad farmacológica en nuestro organismo. Por su lado, la absorción es el proceso de introducción del fármaco del exterior al torrente sanguíneo. Ese es el concepto que hemos aprendido. Y para eso tiene que pasar todo un modelo lipoproteico, es impermeable a las sustancias hidrosolubles y su eficiencia depende de la vía de administración. Aquí sí ya podemos ver el conjunto, no solamente el concepto, sino su relacionamiento. Y la distribución que acabamos de ver es el proceso de llegada del fármaco a diferentes regiones del cuerpo gracias al proceso de difusión, a la presión arterial y a los órganos blancos donde debe llegar. De esta manera,
hemos visto la parte global de la farmacocinética, quiere decir los procesos. A la vez existen conceptos que determinan la farmacocinética a lo que le llamamos parámetros básicos. Volumen de distribución es la ecuación del volumen de distribución por la cantidad del fármaco en el organismo sobre la concentración. Esto nos da a nosotros que existen muy altos volúmenes de distribución y muy bajos volúmenes de distribución. Y esto depende de la distribución extravascular y, por lo tanto, no es homogénea y también depende, en el caso de ser muy bajos, de la llegada o no llegada del sistema vascular. Por ejemplo, se distribuyen siempre muy poco, la mayoría de los fármacos, en el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque no tiene vascularización importante. En el volumen de distribución podemos ver que hay volúmenes que se llaman aparentes y que dependen de la afinidad que se tiene con las proteínas, del pKa, del sexo, de la edad y de la enfermedad. Acabamos de verlo. La depuración tiene que ver con los factores que predicen el rango de eliminación de un fármaco y este rango de eliminación es el que nos va a determinar a nosotros si la velocidad de eliminación que tiene que ver con la distribución, que tiene que ver con la dosificación y la eliminación por su lado está limitada por la capacidad y está limitada por el flujo y está limitada por la capacidad, es saturable cuando se la da a altas dosis y es tóxica en general. Cuando está limitada por el flujo sanguíneo, quiere decir, es no saturable y depende del flujo sanguíneo, también existe por el problema de las proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina, como por ejemplo la glucosa alfa ácida, alfa 1 ácida, y la unión que está limitada por la capacidad de la unión que existe entre el fármaco y las sustancias llamadas sustancias inertes. A su vez, la vida media es una fórmula que la hemos visto y que tiene un comportamiento muy simple. Tanto 0.7 la constante y el resto es su vida media. Y el tiempo para alcanzar esta vida media es el tiempo que se llama la vida media, desde que ingresa hasta que se va en el 50%. Y después de esto, de que existe esto, se produce también el sistema de la distribución. 4 vidas medias, en el concepto, 4 vidas medias es la cantidad de dosis que se debe usar para el intervalo. La acumulación es detectable si el intervalo de dosificación es menor a 4 veces, porque si después es mayor, produce toxicidad. Bien, en el caso de ver el tema de la biodisponibilidad es la fracción del fármaco inalterado que lleva al sistema circulatorio, recibe el efecto de primer paso, que es el paso a través del hígado al sistema portal, y la gran disminución de la biodisponibilidad que depende de la tasa de extracción y se utiliza la ecuación de la tasa de extracción es igual a lo que existe en el hígado, al flujo sanguíneo del hígado y por lo tanto la división entre el flujo y la cantidad de la dosis en el hígado o del medicamento o la droga en el hígado es que se puede sacar la tasa de extracción. El grado de absorción influye sobre la velocidad de absorción y nos determina, por eso está en rojito, nos determina la actividad clínica. El grado de absorción depende de la vía de administración y de las características lipofílicas o hidrofílicas de un fármaco, porque ya es absorbible o no absorbible. La velocidad de absorción está determinada por el sitio donde se absorbe, por la formulación del fármaco, viene con excipientes y demás, y también es por el orden que se llama la velocidad, tiene una orden cero, que quiere decir que en este caso la velocidad de absorción es independiente de la concentración. Porque recordemos,
a favor de la concentración o en contra de la concentración. Y orden 1 quiere decir que el valor es 1, quiere decir que se ha concentrado como corresponde. Y por último, todos los conceptos que existen de la dosis están expresados aquí. La dosis cantidad de fármaco, dosis de sostén, dosis de carga, dosis terapéutica, dosis tóxica, dosis letal, dosis usual, dosis de acuerdo al peso, a la superficie corporal, dosis mínima, máxima. Todo el concepto está expresado y su relacionamiento en esta parte del mapa. ¿Y qué es lo que puede producir? La secuencia de efectos en el tiempo. Un fármaco puede tener acciones, quiere decir, va a absorberse, va a eliminarse, va a biotransformarse inmediatamente en forma retrasada o en forma acumulativa. Y obviamente en forma inmediata quiere decir que la vida media del fármaco es muy corta. La clave es que, por lo tanto, en ese caso tenemos que ver la dosis terapéutica efectiva 50. Después vamos a entrar cuando hablemos de farmacodinamia. Por eso está muy relacionado la farmacodinamia con la farmacocinética. Y el efecto de la disminución del fármaco, cuando es inmediato, es lineal. La disminución rápidamente el efecto y la disminución de su acción es lineal. Y su concentración es una disminución exponencial. Muy rápidamente desaparece, por eso es exponencial. En el caso de retrasada, es de la mayoría de los fármacos. Le das un fármaco y de aquí a media hora, a una hora, a cierto tiempo, calculado también por la casa comercial, va a empezar a producir su efecto farmacológico. Esto que sea retrasado inmediato es fundamental para la terapia. El tiempo necesario para la distribución, algunos fármacos tardan en distribuirse, otros más y otro menos tiempo, por eso estarán más o menos retrasados. Y el recambio lento de las sustancias que han sido bloqueadas, por ejemplo, qué sé yo, los receptores de adrenalina, los receptores de beta-adrenérgicos y así sucesivamente, los fármacos actúan contra las sustancias endógenas de nuestro organismo, como lo hemos dicho. Y por lo tanto también existe la parte acumulativa. Cada paciente, cada persona, cada usuario tiene una forma de reaccionar genómicamente diferente. Y por último, expresa este cuadro en forma sencilla, expresa que la farmacocinética es modificada por procesos patológicos, fisiopatológicos y fisiológicos. Bien, verán que ahora estamos a las 8 de la mañana, entre comillas, 7:59, y hemos terminado el tema. Lo que quiere decir que hemos complementado la parte conceptual con la parte que tiene que ver con el mapa conceptual, que a la vez es una forma estructural de entender el relacionamiento de cada uno de los elementos conceptuales. Por eso, en nuestras prácticas utilizamos ambos métodos. Que el estudiante haga su mapa conceptual en función de lo que le han dicho el docente en la teoría y después lo vuelva a mapa conceptual y ese mapa conceptual es en la práctica el que nos los va a presentar y de donde él va a hacer el examen para poder él tener un mejor proceso de aprendizaje. Hemos dicho que los mapas conceptuales fueron creados por Novak, un individuo que trabajaba en la NASA, que es la mejor universidad del mundo, la mejor empresa del mundo, la que llega a la Luna y a todos los lugares de nuestro inmenso universo. Y para eso hay que ser de muy alto nivel en todo sentido, como persona, como ser humano, como mente, como todo. Y el astronauta está cuidando su vida, porque si hace un error está muerto, y la economía de un país, porque si se chalpa el cohete,
obviamente son miles de millones de dólares que se pierden. Al médico le pasa exactamente lo mismo. Debe cuidar la vida de los pacientes y cuidarla con una economía, porque no hay nada más caro que la salud. En España, el sistema que inventaron de salud casi la quiebra a toda España y luego a toda Europa, porque fue más o menos visto similar por Inglaterra, por Francia, por Italia, por todos ellos, y creyeron que la salud era cuestión de que hubieran solamente médicos. No, tiene que haber todo un conjunto. El médico es el eje que utiliza el fármaco para hacer terapéutica, quiere decir para tratar a la persona llamado paciente. Bien, hemos hecho la demostración correspondiente de todo lo que es farmacocinética y hemos terminado con este capítulo. Si existe alguna pregunta. Bien, les agradezco muchísimo el hecho de que hayan participado y esperamos que la próxima semana podamos ver el capítulo, quizás lo decimos todos, más importante de la farmacología, que es el capítulo correspondiente a la farmacodinamia, a cómo actúa el fármaco sobre el organismo. Farmacocinética es como el organismo o qué le hace el organismo al fármaco. Ahora nos toca ver cómo actúa el fármaco sobre nuestro organismo y qué características tiene. Ambos temas se los considera la base de la farmacología para el entendimiento, la comprensión y por lo tanto la posibilidad de memorización y aprendizaje de la farmacología. Verán que en todo momento saldrá la farmacocinética y la farmacodinamia en los capítulos posteriores. Les agradezco muchísimo, ya que no hay preguntas. Muy buenos días y nos vemos la próxima semana en los mismos horarios a través de este mismo canal, quiere decir el Zoom, y espero que les haya servido de algo. Bien, hasta luego, buenos días. Hasta luego, doctor. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.